Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ageo, capítulo 1. Este libro está escrito aproximadamente en el año 520 a.C., ¿verdad? Y fue con una finalidad. El autor del libro pues se llama Ageo, ¿verdad? Pero este libro fue escrito, ahora sí que para que entendiéramos esos propósitos que el Señor manda a su pueblo. ¿Y de qué se trata? En este pasaje el Señor les dice que están en Babilonia y fue una parte, un remanente a reconstruir el templo. Un templo que había quedado destruido porque pues todos estaban acá esclavizados de alguna manera, ¿verdad? Bajo el yugo de Babilonia. Y les dice, ¿sabes qué? Vayan a reconstruir el templo a Jerusalén. Entonces sale una parte, van a ir a reconstruir el templo y van a ir a reconstruir ahora sí que los muros y la ciudad, pero iban especialmente a reconstruir el templo. Ellos ya cuando estaban ahí se pusieron, en lugar de reconstruir el templo, como había poca cuestión económica, se empezaron ellos en lugar de reconstruir el templo, que era para lo que habían sido enviados, empezaron a reconstruir sus casas. Entonces viene el profeta Ageo y les dice, oye, pues ¿qué no los mandaron a reconstruir el templo? ¿Por qué están reconstruyendo las casas si a eso no los mandaron a reconstruir el templo? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en lugar de haber ido a reconstruir el templo, empezaron, y viene el profeta y les dice, oye, las casas son casas artesonadas, dice, y el templo lo tienen, ahora sí que casi igual, nada más habían puesto los cimientos y no habían reconstruido el templo. El Señor ahora en nuestros tiempos, el Señor nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y este es el templo que nos manda a reconstruir. Y el Señor nos dice, o sea, estás reconstruyendo el templo y muchas veces en lugar de reconstruirlo nos quedamos en los cimientos, ¿verdad? Así como este pueblo, en lugar de haber ido a reconstruir el templo, se quedó en los cimientos y se enfocó mejor en reconstruir su casa. Y vino desánimo sobre ellos. Y en lugar de seguir construyendo, se desanimaron. ¿Por qué? Porque hubo enemigos que los desanimaron. Y a veces nosotros en nuestra vida apenas hemos puesto el puro cimiento de nuestra vida caminando con el Señor y vienen situaciones de afuera, muchas veces son económicas, muchas veces de muchas maneras, y nos quitan de enfocarnos a lo que Dios nos ha llamado, que es la reconstrucción del templo. Esto es nuestro templo. El Señor nos ha llamado a reconstruir el templo que está en nosotros. Pero muchas veces nosotros queremos reconstruir, aquí fueron sus casas, ¿verdad? Y viene el profeta y les dice, oye, no te mandaron a eso, te mandaron primero a reconstruir el templo. Y ¿sabes qué les dice el profeta? Después de que ustedes hayan reconstruido el templo, va a venir la bendición. Anímense. Y es un mensaje de ánimo que les traen, ¿verdad? Que les dicen, oye, no te desanimes, te estás mal enfocando, ¿verdad? En lugar de ponerte a reconstruir el templo, te estás enfocando en otras cosas y prácticamente les está diciendo, en lugar de haber reconstruido el templo de Dios, te fuiste a hacer lo que tú creíste que estaba bien, que era reconstruir tu casa. Y a veces nosotros hacemos eso, ¿verdad? En lugar de reconstruir primero el templo de Dios, no vamos y hacemos otras cosas porque nos gustan, porque son las que nos agradan. Pero dice el Señor, primero reconstruye tu templo. Dice, yo te voy a bendecir, yo te voy a levantar, yo te voy a dar, pero primero reconstruye el templo. Dice la Escritura, deleítate así en Jehová y yo cumpliré los anhelos de tu corazón. Primero deleítate en Jehová. Tu deleite y tu enfoque es en Dios. Dice, y yo, dice el Señor, yo cumpliré esos anhelos que tú tienes en tu corazón, yo te los voy a dar. Pero lo tuyo, como dice, lo tuyo es enfocarte en Dios. Porque saben que muchas veces nos enfocamos en el deleite y decimos, yo quiero eso. Y bajamos la guardia y entonces allí es cuando la regamos. ¿Verdad? Porque nos queremos enfocar en el deleite, en decir, es que yo es eso lo que yo más quiero. Y vamos trabajando sobre eso, ¿verdad? Así ellos lo que más querían, venían del exilio, imagínense, pues sus casas. ¿Dónde voy a vivir yo, no?
el Señor no los había mandado. Les iba a dar el Señor sus casas, les iba a dar lo que ellos ocupaban. Pero ellos iban con una misión de parte de Dios de reconstruir el templo, pero ellos no lo hicieron. ¿Y qué es lo que pasó? Que se desanimaron. Vino desánimo porque les empezaron con las luchas, empezaron con las pruebas, con situaciones difíciles. ¿Y qué es lo que dijeron? Pues se fueron quedando. ¿Y saben cuántos años pasaron? ¿Cuántos creen? 18 años. No pasó un mes, no pasaron 2. O sea que la vida se nos puede pasar en desánimo. Y el Señor nos dice, levántate. Cobra ánimo, levántate, dice el Señor, y empieza a reconstruir el templo. Todo ese tiempo que quedaste pasiva, dice el Señor, levántate. Todo ese tiempo que dejaste de reconstruir y que nada más fueron los puros cimientos, dice el Señor, ánimo, levántate, desempólvate, quítate el polvo, quítate todo lo que se te pegó, ¿verdad? Ya la pandemia ya la pasamos, vámonos, ¿verdad? Ya tú estuviste más de un año encerrado en tu casa, levántate. Hay muchas cosas, dice el Señor, que yo te quiero que me ayudes. Y que ya basta, ¿verdad? Ya basta de tanta cama, ya basta de tanto pegársenos las cobijas, ya basta de tanto estar quieto. Dice, levántate, dice el Señor. Porque yo quiero que resplandezcas. Yo quiero bendecirte. Yo tengo pensamientos de bien para ti. Y así, como dicen, pegadas las cobijas, ¿verdad? Nada se va a pegar. Dice el Señor, cobra ánimo. Y a este pueblo le estaba diciendo lo mismo. Les dice, ¿quién los mandó a que se fueran a hacer sus casas artesonadas? ¿Quién les mandó a que fueran ustedes a hacer la casa? Si yo no los mandé, tal vez hasta agarraron la madera con la que los pinos, ¿verdad? Todo con lo que iban a restaurar el templo y se fueron a restaurar sus casas. Y que podemos nosotros pensar, bueno, pero es que tenían ellos derecho a tener su casa. Tenían derecho a ellos a vivir bien. Estamos de acuerdo que es un derecho que a lo mejor ellos pudieran tener y reclamar. Pero el Señor no los había mandado a eso. El Señor había pensado, yo les voy a dar su casa, yo los voy a bendecir. Pero primero es lo primero. Y lo primero es Dios. Entonces nosotros nos tenemos que enfocar en decir, primero tenemos que reconstruir este templo. Que reconstruir de los cimientos. Si están puestos los cimientos, hay que ir poniendo los bloquecitos, ¿verdad? Los bloquecitos. ¿Y eso cómo es? Con la palabra, con buscar a Dios, con la devoción. Porque ¿saben qué? Hay veces en que estamos más, ¿cómo les puedo decir? Más pegados, más dormidos, más sin ánimo. Por todo el tiempo que ya hemos pasado de pandemia y demás. Que nos hemos desenfocado, y yo creo que ahorita la iglesia, mucha parte de los hermanos se han desenfocado. Es más, muchos hermanos ya no quieren volver a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya la pandemia ya se los llevó, ¿verdad? Entonces el Señor es un llamado que les hace aquí al pueblo, ¿verdad? Y les dicen, cobrar ánimo, les está hablando al pueblo. Les dijo, nadie los mandó a que sus casas, a que se pusieran a hacer eso. Eso viene luego. Ahorita lo que quiero es el templo, la reestructuración del templo. Y a nosotros eso nos llama. Hay muchas cosas que vamos a hacer, pero ahorita es reconstruir el templo. Primero es el templo, porque yo quiero, imagínense, allí mismo en el capítulo de Ageo dice, la gloria que viene después, dice, va a ser mayor que la que está. Dice, la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Y estaba hablando, dice, porque viene el deseado de las naciones. Dios tenía un plan, ese era el templo, se iba a reconstruir, pero después, en los tiempos de Jesús, ese es el mismo templo. Había un propósito, ¿verdad? Un propósito que iba a haber 500 años después. Y Dios el día de hoy trabaja en su plan. Amén. La mano poderosa de Dios no se ha cortado y trabaja en tu vida y en mi vida. Gracias. Somos ese remanente fiel que está esperando al Señor, ¿verdad? Somos ese remanente que espera y que busca. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Yo quiero reconstruir el templo. El templo de nuestras vidas, el Señor lo quiere reconstruir. Y aquí el Señor le está diciendo eso aquí a su pueblo, ¿verdad? Y miren lo que dice ahí el versículo 2. ¿Qué es lo que el pueblo, qué es lo que dice? Dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificado. Así ha dicho Jehová, dice de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo
de que esta casa sea reedificada. ¿Qué es lo que no le decían? No vamos a reedificar el templo. Y así nosotros podemos decir, no, sí lo voy a hacer, pero no ahorita. Porque ahorita no tengo tiempo, lo voy a reedificar mañana. ¿Verdad? Y a veces decimos, no ahorita no puedo leer la Biblia, ahorita no porque estoy haciendo otra cosa, pero al ratito, mañana, y a lo mejor ese mañana ya no llega. Y aquí el mismo pueblo les decía, ¿verdad? No ha llegado aún el tiempo, como diciendo, sí lo voy a hacer, pero luego. Y así se le pasaron 18 años al pueblo. Y el pueblo estaba en desánimo. No tenían ganas de hacerlo, a lo mejor no había recursos, a lo mejor no había material, no había todo lo que ocupaban para reedificarlo. Tal vez no había, pero tampoco ellos querían hacerlo. Entonces el tiempo todavía no les llegaba. Y nosotros podemos pensar, no, aún no es tiempo. Aún no es tiempo de entregarme al Señor. Estoy bien joven. Ya que esté viejito. No, ya que estoy viejito voy a la iglesia, porque pues ahorita estoy bien joven, ¿para qué? Que vayan los viejitos. ¿A poco no? A veces pensamos eso, ¿verdad? No, pues que la iglesia es para los viejos. O sea, ¿cómo yo, si estoy joven, voy a perder mi tiempo en la iglesia? El tiempo aún no ha llegado. Y este pueblo pensaba lo mismo. El tiempo aún no ha llegado. Pero el Señor, miren lo que les dice. Ahí. Les dice, el tiempo, dice, entonces vino palabra de Jehová, dice, por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Es para vosotros tiempo de ustedes irse a su casa, estar con sus casas artesonadas, que quiere decir muy elegantes, la hicieron, y mi casa está en ruinas. Y nos dice a nosotros, ¿verdad? Tú a lo mejor vas y haces muchas cosas en tu vida y estás muy contento y tu templo que está dentro está en ruinas. Porque nuestro espíritu también tiene que alimentarse y es de la palabra de Dios. Entonces muchas veces hacemos muchas cosas que podemos hacer y que nos pueden deleitar, pero nuestro templo está en ruinas y así estaba este templo. Y les empieza a reclamar, ¿verdad? Y les dice, su casa es una casa artesonada, elegante, que hicieron, y mi templo está en ruinas. Así puede estar nuestro templo en ruinas. Y luego hay una consecuencia, dice ahí el versículo 5, dice, meditad bien sobre vuestros amigos. ¿Qué les está diciendo? Detente poquito allí, detente un poquito y medita bien sobre lo que estás haciendo. ¿Estás construyendo bien? ¿No estás construyendo bien? ¿No estás construyendo nada? ¿Crees que no te hace falta construir? Dice, medita bien, piensa bien lo que estás haciendo. Piensa bien, detente poquito. Y luego le empieza a decir, ¿por qué están viviendo así? Dice, siembras mucho y recoges poco. ¿Por qué crees que está pasando? ¿Por qué crees que Dios ha cerrado los cielos? ¿Por qué crees que no te ha llegado la bendición? Porque no estás haciendo las cosas bien. ¿Por qué crees que no te ha llegado? Y le empieza a decir al pueblo, ¿verdad? ¿Por qué si estás siempre y te cansas sembrando? ¿Por qué no recibes? ¿Por qué no recoges? Y a veces podemos decir, yo tanto que trabajo y estoy cansadísima y parece que lo que gano está en un costal sin fondo. Se te va el dinero como agua, ¿a poco no? Se te escurre. Se te escurre. ¿Por qué? Dice, porque hay un saco roto. Siembras mucho y recoges poco. Haces mucho y no recoges nada. ¿Y qué dices? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Y al pueblo le estaba pasando lo mismo, porque había sido mandado a hacer una cosa y ellos estaban haciendo otra. Y luego dice, pero ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué me está pasando eso? ¿Por qué mis hijos están allá? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estás reconstruyendo el templo, que es lo que Dios te mandó a hacer. No estás reconstruyendo tu vida, no estás reconstruyendo lo que Dios te mandó a hacer. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo de Dios. Y lo primero que está en reconstrucción es nuestra vida con Él, nuestra comunión con Él, nuestra alabanza con Él. Todo lo que es Él en nuestras vidas. Pero si nosotros estamos enfocados en otra cosa, en la casa artesonada, pues entonces dice aquí,
Estaban ellos en la casa artesanada y empieza ahora sí que decir la consecuencia, ¿verdad? Dice, ¿por qué si siembras mucho, recoges poco? Y no es hasta ilógico, porque si uno siembra mucho, piensa recibir mucho, ¿verdad? El que mucho trabaja, mucho recibe, ¿verdad? Dice, no, yo voy a trabajar y voy a vender y voy a hacer para recibir la bendición, ¿a poco no? Pero resulta que vendían, sembraban, y a la hora de recibir, no había. Entonces, algo estaba pasando y era algo que pasaba de los cielos. ¿Para qué? Para que volvieran sus ojos a Dios, al que los había mandado a reconstruir el templo, ¿verdad? Y a veces nosotros nos tenemos que parar a ver cómo estamos, ¿verdad? Y les dice aquí a la gente, le dice, medita bien sobre tus caminos, detente y fíjate cómo estás sembrando, qué es lo que estás haciendo. ¿Estás reconstruyendo el templo? ¿Te estás deleitando primeramente en Jehová tu Dios? ¿Te estás deleitando en el Señor? ¿O alguien está saqueando, verdad, en la casa? Alguien está sacando nuestro templo. Alguien está haciendo un hoyo que todo se está yendo al fango. Y nosotros nos debemos de enfocar y ver cuáles son nuestras prioridades, qué es lo primero que debemos de hacer, qué estamos haciendo. Y les dice, medita bien sobre qué estás haciendo, medita bien sobre tus caminos. Y les dice, ¿verdad? Sube al monte, dice, y reedifica. Pero antes de ir dice, siembras mucho y recoges poco. Y les dice, comes y no te sacias, no te llena nada, ¿verdad? Bebes y no quedas satisfecho, te vistes y no te calientas. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. En pocas palabras, comes y no te llena, tomas y tampoco. Trabajas y no te alcanza. Se está yendo todo. Y allí él mismo les dice, vayan y tráiganme la madera para la reconstrucción del templo. ¿Qué es lo que les está diciendo? Métanle acción. Métanle acción. A veces pensamos que todo nos va a caer del cielo, ¿verdad? Y pensamos en Dios como un diosito bonito. Ay, es que es Diosito. Pero Dios, el carácter de Dios es un Dios santo, pero también es un Dios justo. Y también hay justicia de Dios, así como hay bondad de Dios, ¿verdad? Y el Señor nos manda a cuidar una salvación tan grande como la que el Señor nos ha dado. Amén. Hay que meterle acción. Y a ellos les dice, ¿verdad? Vayan y corten la leña y vengan, ¿verdad? Tráiganla. Y allí en el 9 dice, buscas mucho y hallas poco. Y lo encierras en casa, dice, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y miren lo que dice el 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y eso es que tremendo, ¿por qué? Porque dice, los cielos se cerraron. Los cielos se cerraron y la tierra dejó de dar el fruto. Era una tierra seca que no daba el fruto. Entonces ellos iban, trabajaban, sembraban. Imagínense, sembraban ahora sí que sandías. Y a la hora de cosechar las sandías, pues ¿y dónde están, no? ¿Dónde están las sandías? Pues ¿y qué no es lo que sembramos? Pues no había. No hay. ¿Por qué? Dice, los cielos se cerraron. ¿Y qué dice? Por cuanto ustedes se fueron, dice, tras lo que ustedes quisieron. Tras lo que ustedes quisieron, tras sus deleites, tras su casa artesanada, tras lo que les movía el corazón. Ustedes se fueron tras eso, dice, pero han dejado mi templo. Dejaron de construir el templo, dejaron de construir el templo de Dios. Para irse tras otras cosas. Dice el Señor, lo primero es reconstrucción del templo. Reconstrucción del templo. Eso es lo primero, el enfoque, ¿verdad? La reconciliación con Dios, la comunión con Dios, el leer la Escritura, el alabar a Dios, el deleitarte en Dios. Dios, Cristo no es una religión, ¿verdad? Es una comunión, es una relación. Es tu relación con Él, ¿cómo estás?
Y Él quiere reconstruir tu templo, ¿verdad? Muchas veces el templo está en ruinas, muchas veces el templo está, imagina, resquebrajado, está como cuando miramos una casa seca, ¿verdad? Que dices, mira, la casa está seca. Y a veces nuestro templo está así, ¿verdad? Y el Señor quiere que de nosotros corran ríos de agua viva, ¿verdad? Por todo nuestro ser. Que nos podamos deleitar en Él y que Él nos pueda bendecirnos, porque Él nos quiere bendecir. Porque el Señor tiene pensamientos de bien para su pueblo. Y independientemente de lo que esté pasando en el mundo, ¿verdad? Nosotros no nos basamos en lo que el mundo está pasando, nosotros nos basamos en lo que la Escritura dice. Porque Él es el que determina nuestro futuro, porque Él es el que determina nuestra vida, no es el mundo. Y el Señor les llama, ¿verdad? Y miren lo que pasó aquí. Dice, y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Llamé la sequía. ¿Por qué? Porque hubo desobediencia. Y el Señor llamó la sequía, ¿verdad? Llamó la sequía. Por 18 años, imagínense. Por 18 años, batallando. ¿Por qué dices, oye, pues si empiezas a batallar, ay, ¿sabes qué? A ver, vamos a buscarnos, vamos a meditar qué es lo que estamos haciendo. 18 años hasta que llega el profeta Ageo, ¿verdad? Que les dice, oiga, pues ¿qué están haciendo? Traigo un mensaje del Señor, que les dice que se pongan a reconstruir el templo. Que dejen ya, ¿verdad? Los 18 años que ya se quedaron ahí quietos y que fueron enviados a reconstruir ese templo. ¿Por qué? Porque hay un plan 500 años después. Así que éntrenle. Y así nos llama el Señor a nosotros, ¿verdad? El Señor tiene un plan para una generación que se está perdiendo. Para una generación que camina en la oscuridad. Y nos dice, apúrense, estoy reconstruyendo su templo, levántense. Deleítense. ¿Por qué? Porque tienen que ser llenos del poder del Espíritu Santo, porque tienen que ser llenos de mi presencia. Porque yo los ocupo para que vayan en mi nombre. Porque yo los voy a enviar. Porque tienen que cumplir un diseño para lo que fueron hechos. En donde el Señor diga, en donde el Señor quiera, en lo que Él quiera. Pero tenemos que ser llenos de la presencia de Dios. Si no va a ser un templo en ruinas, ¿cómo va a mandar el Señor un templo en ruinas? El Señor tenía planes con este templo. Y Él quería, ¿verdad?, que la presencia de Él estuviera allí. Que ellos estuvieran haciendo lo que Él decía que hicieran. Que era la reconstrucción del templo. Y miren lo que pasó. Y oyó, dice, oyó, ¿verdad?, Zorobabel. Y oyó el sumo sacerdote, y oyó los que estaban ahí. ¿Qué dice? Y despertó su espíritu. Despertaron en su espíritu a lo que Dios estaba haciendo. A lo que Dios estaba diciendo, dice, y se levantaron a la reconstrucción. O escucharon y hubo una determinación de su corazón de levantarse a reconstruir el templo. Ellos obedecieron. Y más adelante, ahí en el capítulo 2, versículo 4, les dice, pues ahora Zorobabel dice, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobren ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajen, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué les está diciendo? Cobren el ánimo que necesitan, cobren ese entusiasmo, cobren ese ánimo, yo estoy con vosotros. Dice, yo los quiero bendecir, dice, yo los quiero levantar, yo quiero que venga y que sobreabunde lo que necesitan. Pero enfóquense en la reconstrucción del templo. Porque ahí mismo da la respuesta. Y miren lo que dice el versículo 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Y allí donde dice, mi espíritu estará en medio de vosotros, es un espíritu que está con E mayúscula, que es el Espíritu Santo. Dice, mi espíritu estará en medio de vosotros. Y nosotros decimos amén, ¿verdad? Amén. Dice, y estará todos los días hasta el fin del mundo.
todos los días hasta que el Señor nos lleve a su presencia, ¿verdad? Hasta que venga por la iglesia y nos lleve. Dice ahí el versículo 6, porque así dice Jehová, y con esto voy a acabar. Dice, de aquí en poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de las naciones. Y deseado está con mayúscula, que es el Mesías, ¿verdad? De todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y allí donde dice daré paz, quiere decir shalom. Y shalom es igual a prosperidad. Y daré prosperidad, ¿verdad? En medio de un pueblo que no recibía lo que sembraba. ¿Por qué? Porque no estaba enfocado. Y ¿saben qué es lo más precioso? Que en cuanto el pueblo determinó enfocarse en la reconstrucción, no esperó Dios a que ellos terminaran la reconstrucción para bendecirlos, sino porque ellos dispusieron su corazón y determinaron en su corazón la reconstrucción del templo. Les dice el Señor, por cuanto has determinado en tu corazón reconstruir la obra, desde este momento yo te bendeciré. Amén. Amén. No es de aquí a que termine, sino por cuanto has determinado obedecer, ¿verdad? Entonces yo los invito a que determinen el día de hoy la reconstrucción del templo. La reconstrucción del templo de nuestras vidas, ¿verdad? Determinar seguir al Señor, determinar caminar con Él, determinar cumplir sus estatutos, sus mandamientos, porque Él tiene bendición para nosotros y pensamientos de bien. ¿Verdad? Que Dios nos bendiga. Vamos a terminar con una oración.